Pensaba en el título de una columna que habitualmente cuando él viene, Damián Estupenengo, nos pega en la emoción. En este caso, prepárate porque seguramente va a ser así. Sobre todo, no digo para los villamarienses solamente porque la gente de la región que viene a comprar a Villa María, le proponemos un ¿volver al pasado? Sí, un recorrido por la historia, un pequeño recorrido por la historia, por el centro de nuestra ciudad hace unos cuantos años atrás, ¿no? Para aquellos nostálgicos que tienen en la memoria todavía el nombre de comercios que han marcado una época en nuestra ciudad, ya sea o porque han sido muy importantes por su tamaño, por su desarrollo, o por la cantidad de tiempo que estuvieron vigentes y que hoy, por supuesto, ya llevan algunos años acumulados con las puertas cerradas o habiendo desaparecido físicamente, pero no en la memoria colectiva de los villamarienses, que creo que eso es lo más importante, Héctor, ¿no? Claro que Cómo sí. hay comercios que ya hacen muchos años que no existen más y sin embargo uno cuando los nombra automáticamente a quienes quizás no tienen de 25, 30 para arriba, inmediatamente se dan cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Coincido totalmente, nos han quedado en la memoria. Hay muchos negocios que han sido emblemáticos, pertenecen a otra realidad comercial, en donde por ahí se monopolizaba mucho más, digamos. Por ahí teníamos una gran ferretería en la ciudad, las casas de ropa no eran tantas tampoco, había un par. Quizás Entonces, sí había un poquito más de ramos generales. Claro, exactamente. Pero de las cosas más específicas no tanto, tienda, ¿no? Claro. se concentraba también, bueno, y tantos otros. Lamentablemente, en algunos casos, bueno, existen, porque eran lugares estratégicos, y en algunos lugares son estratégicos, pero a función, sumada a la crisis, a los costos para alquilarlo, porque la mayoría son locales grandes, los que no se han dividido, nos encontramos con esa tristeza de pasar y verlo vacío y uno dice, la vida que tenía este lugar. Exactamente. Sobre todas las cosas, Héctor, cuando uno hizo este recorrido, hay que reconocer que por ahí, por cuestiones de edad y demás, costó encontrar información. Por eso fuimos directamente a buscar a alguien que sabe del tema, que ha investigado, que ha escrito libros al respecto, como es Julio Benítez, colega periodista, jubilado ferroviario, también una persona muy reconocida en la ciudad y que ha indagado con sus diferentes libros, Tiempos Viejos, ¿te acordás, hermano? La historia de los diferentes comercios y de la ciudad y de la región, ¿no? En ese sentido, fue Julio quien nos brindó un recorrido por nuestro viejo centro, por nuestro antiguo centro, para darnos referencia, por ejemplo, y se los voy a mencionar. Lo que funcionaba en la esquina de la cooperativa de agua, que hablamos que era un almacén de 1880. Claro. Y él tiene la información, ¿no? Sí. Hablamos de Casa Cepey, por ejemplo, ahí sí, uno de los lugares más emblemáticos que tiene la ciudad. Nos va a contar detalles de Baravale, otra de las tiendas que han marcado un tiempo, una época. Hoy en la casa de electrodomésticos que está pasando un mal momento. dificilísimo. Exactamente. Y Casa Cabezón, al frente, cruzando la calle. Claro. También otro de los comercios que han marcado una época. Vamos a seguir mañana recorriendo el centro de la ciudad, pero bueno, decidimos centrarnos en esto porque, bueno, a través del relato de Julio Benítez tuvimos la posibilidad de conocer qué funcionaba ahí, por qué marcaron un antes y un después, esas cosas que él destaca, por ejemplo. Él decía, en este lugar uno encontraba a los dueños siempre, una atención muy personalizada, los trajes se hacían a medida, entonces cuando uno iba a una tienda, no era simplemente elegir del perchero una camisa y nada más. Te tomaban las medidas, pasaba un buen rato en el lugar, generaba una relación con los dueños. Estaban las cuentas corrientes que lo anotaban literalmente, hasta en el propio Baravale iban y había alguien que te anotaba en una cuenta como si fuera el almacenero. Exactamente, eso. Así es. No era la época tan pronunciada de las tarjetas de crédito, ¿no? Exactamente, por eso hemos decidido hacer este recorrido. Si parece, vamos a escucharlo a Julio Benítez. Fuimos a su casa, lo visitamos, nos abrió la puerta, por supuesto, así que le agradecemos a él porque, bueno, nos hizo volver al pasado por un ratito. Lugares emblemáticos, uno de ellos es la esquina en donde hoy funciona la cooperativa de agua, ¿no? Un edificio que de hecho han intentado mantenerlo en pie desde su estructura. ¿Qué funciona en ese lugar? ¿Qué había? Y allí fue al principio, allá por la década de 1880, el señor Joaquín Pereira, que fue uno de los dueños de esta tierra después que le compraron Aguacampo, con Marcelino Aguirre, y allí este señor Ricardo Pereira, bien digo, tuvo un almacén, principalmente ramos de almacén minorista, y después eso fue comprado por un señor Rodríguez Cías,
Ese señor también tuvo un negocio ahí y hasta antes que se edificara quedó el frente, ¿cierto? Quedó el frente porque de servicio, de recuerdo histórico. El frente lo dejaron después que era un edificio de 1800 y pico. Y allí decía, en esa época se acostumbraba en el umbral de entrada poner el nombre, hasta antes que se modificara y se hiciera el edificio nuevo. Ahí decía Rodríguez Cías, Rodríguez Cías. Bueno, también fue un negocio de almacén minorista muy importante, y principalmente de lácteos. Después se hizo cargo un señor Benzo. Después puede haber existido otro dueño, que no lo tengo en este momento, pero y después se hizo el edificio donde están las obras sanitarias. Todo el mundo que compraba terreno lo hacía frente o de este lado, el lado norte o el lado sur de la vía. Uno por ahí cuando charla con gente que lo ha visto y lo recuerda, mencionan siempre Casa Cepey, ¿no? En la esquina en donde hasta hace poco funcionó Musicalísimo, que ahora está esperando a ver qué pasa. ¿Qué nos puede contar de Casa Cepey, de este comercio tan emblemático? Casa Cepey se fundó en 1916 y cerró por cuestiones financieras, por la ley 1050, distintas cosas, distintos motivos. Económicos, financieros, llamémosles así. Cerró, como decía, en 1997, tenía muchos empleados, ramos generales, almacén minorista. ¿Qué se sabe de la familia que había detrás del comercio? ¿Se sabe si eran villamarienses o qué? Los Cepey venían de otra parte, se instalaron acá en Villa María y compraron a un negocio que estaba anteriormente, y ellos le dieron el impulso, la familia Cepey, 2 o 3 hermanos, más algún familiar, luego los hijos, trabajaron muy mucho. Barabale también ha sido otro de los comercios villamarenses. ¿Dónde estaba exactamente ubicado y más o menos en qué año abrió? Y Barabale se inauguró, ya venía de Las Varillas, ¿cierto? El señor Barabale era el gerente, propietario. La familia Barabale. En Villa María inauguró en el año 1953 y cerró en 1999. Importantísima tienda donde comprábamos generalmente la gente de acá, la gente de campo, muy bien atendida, muchos empleados. Muy buena gente, muy servicial. ¿Recuerda más o menos qué es lo que llevó al cierre de Barabale? Y también otras circunstancias financieras del país, distintos años ha habido movimientos económicos recesivos. Es una cosa que viene hace muchos años, la recesión. Casa Cabezón, ¿qué es Casa Cabezón? ¿Dónde estaba ubicado? Bien, Casa Cabezón estaba en Corrientes, Irigoyen. Se inauguró en 1953, cerró en 1986, pero acá hay una característica muy interesante. Allá por 1910, digamos las primeras décadas del siglo XX, se inauguró una tienda que venía de Rosario. Esa tienda de Rosario la vendieron a un señor que puso la tienda La Favorita, y después compró la familia Cabezón. También una tienda general, de ropa en general para la familia, ¿no es cierto?, para el campo. No, el archivo de fotos que tiene también, sí, Julio, le agradecemos porque nos facilitó y nos cedió estas fotos
tremendamente históricas que él tiene digitalizadas y que también ahí muestran un poco lo que eran estos comercios, ¿no? ¿Y cómo se ha refuncionalizado? En el caso de Casa Cabezón ahora hay un montón de locales en ese Claro, lugar. lo que era un solo local se subdividió, quedan por ahí como en la esquina de la cooperativa de agua, como en Casa Cabezón, algunos carteles o algunas referencias que uno quizá en el andar diario no les presta atención, pero cuando nos ponemos a ver exactamente, vemos que todavía quedan vestigios de la historia del comercio villamariense, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el caso de las ferreterías, hoy ¿cuántas ferreterías tenemos? Hemos perdido el número de la cantidad que hay en Villa María porque cambió la situación, en realidad cambió la forma de comercializar y fueron instalándose una en cada barrio. En ese momento estaba, si no era el 100, era el 90% concentrado en Cepey. Yo recuerdo haber ido a Cepey en alguna oportunidad y pedías un tornillo, por ejemplo, y subían, tenían unos cajoncitos de madera, pero la habilidad para subir de los empleados en altura para bajarte el tornillo era increíble, pero estaba todo concentrado allí. Era otra vida, otra realidad, pero como decís vos, con un conocimiento en una ciudad que era más chica. Claro, exactamente, ¿no? Y por eso, como todavía, digamos, lo que hablamos ahora, por ejemplo, Casa Cepey, 1916 hasta 1997, muchísimos años duró. Vamos a hablar un poquito, antes de cerrar la columna, de algunos de los comercios que han cerrado hace muy poco, pero que también han marcado un hecho en la historia. Por ejemplo, Cornaglia. Luis Cornaglia es uno de los... bueno, empezamos con City Hotel, si quieren. City Hotel, bien. City Hotel es uno de los lugares en donde, si se quiere, hace relativamente poco cerrar las puertas. En 2014 inició este conflicto en el cual los empleados de repente un día fueron a trabajar, vieron que había un candado puesto directamente en el hotel y nunca más se volvieron a abrir las puertas. Yo no sé en qué quedó la situación de estos empleados, si finalmente cobraron o no cobraron indemnización, eso no lo sé. Pero pasar por ese lugar en Villa María y verlo así vacío es un gigante vacío, porque hay un montón de habitaciones y todo esto se está deteriorando ahí porque nunca más se ocupó y es un lugar céntrico, estratégico de Villa María. Estuvo en venta, estuvo en alquiler, de hecho uno pasa por el frente del local y hay un cartelito. El local que había abajo, el bar, se ha mudado, hablábamos de en su momento Gula, ahora ya no lo es, se ha mudado, y todo eso hacía un lugar que bueno, marcaba una referencia en la ciudad, como lo pueden ser hoy otros hoteles en Villa María. Pero lo increíble es que se han creado, Damián, perdón, pero se han creado en ese periodo, en ese lapso, hoteles nuevos en Villa María. O sea que sorprende que nadie haya refuncionalizado y aprovechado este lugar, que ya está. Exactamente. Y como lo decíamos recién, por ejemplo, Cornaglia es otro de los comercios que ha cerrado hace muy poquito. Quizás en este caso no por una cuestión netamente económica, más allá de que por supuesto la crisis nos ha golpeado a todos, sino por ahí una cuestión ya más particular de la familia, ¿no? Pero esta esquina que hoy está en alquiler local comercial, ha sido también en su momento uno de los pioneros en materia de electrónica. Uno encontraba de todo. Yo no sé cuántos años de Cornaglia, pero a dónde nos tenemos que retrotraer. Pero como decís vos también, muchos años. Al punto de que lo que uno siempre recuerda, ese jingle pegadizo de la radio de Luis Cornaglia, Luis Cornaglia. Nombre y apellido en televisión, decía el jingle, ¿no? Bueno, muchísimos años, y de un día para el otro, entre la crisis y otras situaciones, entiendo, familiares, lamentablemente también terminó cerrando, ¿no? Así es. Hay muchísimo para recorrer, Héctor. Sí, la verdad que si uno se pone a repasar la historia, y como lo decíamos, Julio Benítez tiene los libros en donde hay de todo para recorrer. Hemos elegido algunos de los más emblemáticos y mañana vamos a continuar compartiendo otros de los importantes. Por ejemplo, le adelanto Baudino, que uno piensa, ¿qué es Baudino? Porque Baudino era de todo, como era una estación de servicio, como era un Ramos Generales, como era de todo. Frente a PEC. Claro, digamos, frente a ahora PEC donde está EPEC. De todo había, bueno, es uno de los que vamos a repasar mañana para seguir este recorrido histórico. Por favor, la quiero seguir, quiero hablar de la sirena de Baudino al mediodía, cuando sonaba y toda la ciudad se enteraba de que era el mediodía para cerrar los negocios. Para los que vivíamos en el centro, Baudino era una referencia, porque cuando salíamos a correr, en Baudino había un bebedero. Ahí le dábamos los chicos a tomar agua fresca porque se permitía también. ¿Cuánta historia? Sí, 70 y pico, por favor. ¿Por qué no? Eso es 69, lo puedo decir. Pero no, de verdad, creo que a mucha gente le va a encantar esto que has traído, porque se trata de un recuerdo que para muchos seguramente va a ser muy hondo, porque como decís vos, en la memoria de los villamarienses, los que están por arriba de los 40, está muy presente. Exactamente. ¿Mañana lo seguimos? Mañana lo seguimos. Prometido. Así es.